Muy buenas noches, nosotros somos Psicovoces, una voz a favor de la salud mental. Y hoy tenemos un tema muy interesante, como siempre, acompañado de mi colega Rubí, Carmín y Elisa. Hola, querido público, psicos oyentes. Hoy tenemos un tema muy interesante que le llaman ¿a quién le importan los padres? Ya saben. ¿A quién le importan los padres? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otro episodio más de Psicovoces, una voz a favor de la salud mental. Buenas noches. Espero que disfruten este episodio, que como siempre lo grabamos con muchísimo amor. Así es, Rubí, así es, Rubí. Y el tema de hoy, estamos en el mes de los papás. Papitos. Papacito. Ahí entro yo. Ay. Y padre. Yo entro a los papacitos. Y hoy vamos a hablar de un tema que llama mucho la atención. Y de verdad, y a muchos le da mucha alegría y a otros no hace ruido. Y es sobre a quién importa los padres. Mi papá decía que el Día de los Padres era el Día de los Perros, porque él veía muchas fiestas, los Días de las Madres y todo, muchas conexiones emocionales públicas. Y el Día de los Padres siempre era otras cosas, no se veía nada y a veces mucha gente se lo olvidaba. Y hoy vamos a hablar de ese tema, como siempre, siendo voz a favor de la salud mental. Y este tema, cuando hablamos de los padres, es bueno abordar el tema de la invisibilidad emocional. ¿Qué piensan, chicas? Muy bien, ahí como dices, normalmente vemos que hasta los centros de eventos, los centros de actividades, siempre ven el Día de las Madres un artista especial, que celebramos el Día de las Madres, trae a tu mamá un almuerzo, buffet para toda la familia, pero en el mes del padre no vemos esa promoción así como se hace en el mes de las madres. Y la pregunta es, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué los padres son olvidados? ¿Los padres no son tan importantes como las madres? Nos preguntaríamos. Exacto. Y muchos se preguntan, porque por ejemplo, uno dice, bueno, hay padres que son responsables, que juegan su rol como papá, porque yo entiendo que las personas se han confundido del rol y la sociedad lo repite, y eso ha hecho un gran daño. Pero hay papás que somos responsables con lo que nos toca. Así es, Sí, Jonathan. es increíble cómo el Día de los Padres pase, podríamos decir, desapercibido, ¿verdad? Sí, porque no se le da la promoción, como dijo Carmen, e incluso tú ves que el Día de las Madres, ese domingo, mi amor, cuando tú te levantas, tú ves la calle, esos arreglos de flores, incluso bizcocho, porque muchos comparten con su mamá, le hacen el bizcocho, Elizabeth era un ejemplo, y están esos arreglos, que el desayuno, incluso las mujeres que... Esa la que es de la decoración, eso, al frente donde mami hay una chica que ella amanece. Ay. Ella amanece preparando todo, pero cuando hablamos del Día de los Padres, tú no ves flores, tú puedes ir incluso a la tienda, mi amor, tú no vas a hacer fila, pero cuando es el Día de las Madres, ya tú sabes la fila, ¿verdad? Así es. Entonces, yo entiendo como dijo Jonathan, hay muchos padres que cumplen su rol. Y de eso hay que hablar. Claro que sí. Es importante, yo entiendo como que deberíamos de tomarlo un poco más en cuenta. Tú sabes, a esos padres. Escúchame, Rubí, que ahí hay algo como más profundo en eso de los padres. Tú sabes que algunos padres, algunas personas sufren abandonos de los padres. Por eso se ven esa ausencia de la celebración del Día de los Padres. Otros tienen padres heridos o padres heridor. Y por ahí es que se va como distanciando y el poco afecto hacia los padres. Que por eso aquí hay una frase que usamos mucho, digo, bueno, los dominicanos, de que padres cualquiera. O sea, madre es madre, padres cualquiera. Y yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? No, yo tampoco. No, hay madres que dicen, yo soy mamá y papá, sí. Usted mamá y papá, porque usted es proveedora, usted está ahí presente, pero no en lo emocionalmente, porque ese vacío siempre va a estar. El afecto y la parte emocional de un padre es un hijo, eso siempre va a estar. Claro que sí, porque es que la parte del padre, mi amor, es así mismo, es del padre. Es o sea, esencial tú como madre, tú sí puedes
tu rol de madre, pero el rol de padre, tú no puedes ser papá y mamá, jamás en No. la vida. Y lo que no estoy de acuerdo cuando la gente dice, no, que papá es cualquiera. Yo tengo un profesor, mi profesor Jorge Morillo, psicoanalista, él siempre dice, papá es quien mamá diga. Y mamá le dice al muchacho, mira, ese es tu papá, el muchacho va a crecer y va a creer que es su Así papá. es. Sí, es verdad. Él dice eso, lo cual yo no estoy totalmente de acuerdo, porque dice que el rol de papá lo puede jugar y lo juega hoy en día el abuelo, el tío, muchas personas que asuman, o el padrastro, que asuma la responsabilidad del papá, y eso es lo que se entiende. Pero asumir el rol del papá, aunque no sea el papá biológico, también tiene una responsabilidad mayor, en el sentido de que mamá, el vínculo con mamá viene desde que está en el vientre, ese vínculo viene ahí, pero el vínculo que hace el papá con su hijo, con el apoyo de que está ahí desde que nace, que cambia el pañal, que va al médico, que le da la leche, que lo duerme, ese vínculo es que hace que papá sea importante. Ahora, si el tío y el abuelo, o quien mamá diga que el papá asume ese rol, entonces sí puede ser papá. Y esa es la confusión que mucha gente tiene, que papá como que no importa en las crianzas, y sí importa, y tiene un rol muy importante. Sí, entonces Así es. ese mismo rol que se le está dando al padre tiene que ver mucho también con esos estereotipos que tenemos actualmente con relación a la paternidad, que entendemos que muchas veces el rol del padre tiene que ver únicamente con lo material y lo alejan de la parte emocional. Proveedor, que necesito que me compre eso, que búscame esto, que ame aquello, que tráeme aquello, pero no promocionan dentro de lo que es la relación mamá-papá, lo que tiene que ver con el afecto entre los dos a los hijos. Y entonces por eso es que muchas veces vemos esta diferencia entre lo que es el padre y la madre. Tú sabes O sea, por qué nos enseñaron desde pequeño a ver la madre como una figura de afecto y al padre como figura de autoridad. Tú sabes que la mayor, no sé ustedes, cuando le decían pequeño, ahí viene papi, que tú estabas descalzo. Vamos a hablar con tu haciendo papá, algo. con tu papá era como Exactamente, ya tú el monstruo. temblabas, ya tú le Miedo. tenías miedo. Si era un padre, claro, presente y que vivía contigo. El trabajo sucio nos tocaba a nosotros, ¿eh? Sí. Pero como dice Carmen, tú sabes que no solo ser proveedor, también es importante, y en la parte emocional del niño, aunque no lo vean o no crean que es así, sí es importante cuando el papá está pendiente de le hace la leche, que lo cambia, lo duerme cada noche, que un cuento, eso es muy importante. Y porque no lo ven así, entienden como, pero yo le doy todo. Eso no importa. Cuando el niño Eso tiene no que hacer importa. sus actividades en la Claro, escuela. estar presente en las Exacto. actividades del colegio, en los pasadías, todo eso es importante. Cuando los padres son así, los niños suelen ser adultos competentes, Así es. porque son niños felices, entonces van creciendo sin tener como, ¿cómo que se dice? Esa herida, como ese dolor, como necesito ese afecto de mi papá. Ustedes han tocado un punto importante ahí también, que tiene que ver con eso mismo, del peso de la madre y el padre. Por ejemplo, las madres siempre se identifican mucho con los niños y sus tareas. Tú ves siempre una madre preocupada por eso, pero tú no ves, el padre es muy difícil que tú lo veas que se siente, vamos a ver tu Hacer la cuaderno y tarea. vamos a hacer la tarea. Y esos son vínculos que se van creando, y ahí también la madre dice, voy a hablar con tu papá si tú no traes la tarea hecha. Sí, la autoridad. tú La sabes. autoridad, Sí. exactamente. Y de ahí viene, nosotros estamos dando respuesta a los que nos preguntamos. Porque muchas veces, ¿por qué no vemos que celebran el Día de los Padres igual como celebran el Día de las Madres? Y es que muchos padres han causado esa herida en los hijos, ser padre ausente. Y muchas veces eso ausente porque no está. Se fueron, abandonaron y dejaron a mamá con toda la carga. Pero también tenemos padres ausentes presentes, que son esos padres que están ahí, pero no le dedican tiempo a sus hijos. No van al deporte con él, no van a la escuela, no revisan las tareas, no están ahí para jugar su rol. Y cuando hablamos de rol, no es ayudar, porque nos enseñaron que cuando hacemos cosas por nuestros hijos es ayudando a la mamá, porque entendemos que todo
lo que tiene que ver con el hijo le corresponde a la mamá y al papá solamente le corresponde proveer, pagar el colegio, pagar la casa y muchas veces ni eso están haciendo, porque ya todo lo está cubriendo mamá. Muchas veces tú ves mamá corriendo porque quiere cumplir con lo que tiene, pero muchos padres no son. Entonces son padres ausentes, presentes y eso a veces son más difícil porque el que se fue tú dices, bueno, me abandonó. Pero el que está ahí al final no hace nada, es como si no estuviera tampoco. Entonces todo eso causa heridas muy profundas en los hijos. Y tú mencionabas algo, la inseguridad. Pero el que tiene papá presente le da más seguridad y son adultos competentes. ¿Por qué? Porque papá está ahí. Ustedes se fijan que cuando muchas veces alguien en el colegio te buscaba y tú tenías un hermano mayor, tú una vez te refugiabas en el hermano mayor. Pero si tiene un papá presente, también. Y te digo esto porque a mí, esto está personal. A un niño le estaba molestando a mi hija mayor en el colegio. Y siempre ella me decía, yo digo, voy. Y el día que voy me decía, un día salió echar molesto y me dijo, papi, no nos vamos hasta que tú no hables con ese niño. Y cuando yo hablé con el niño, dije, y con la mamá ahí, la mamá viene, lo corrigió y yo también, jamás se metió con mi niña. Y le dijo, no, yo no me meto contigo porque tu papá es muy grande. Entonces se siente, eso le da seguridad porque papá está ahí, papá te va a defender. Y así mismo cuando crecen, es muy difícil tener un novio o un esposo maltratador porque sabe que si le pone la mano, papá va a estar ahí. Exacto, me voy en la parte que hablaba Jonathan sobre lo que son las heridas que dejan en los niños esta situación de los padres ausentes. Por ejemplo, muchas veces las madres en una separación utilizan a los hijos como medio para obtener la parte que hablábamos ahorita material del padre y eso hace un daño tremendo a los hijos y lacera mucho la relación entre el hijo y el padre. O sea, cuando tú le dices, dile a tu papá que te demande que te dé para los útiles escolares, que ahora estamos casi ya en los útiles escolares, y eso es el pan de cada día en este mes también. Mándame para los útiles escolares. El niño, como ve la reacción del papá o ve que el papá no está en condiciones, el niño se resiste, pero la madre lo ataca, lo presiona. Tiene que pedírselo porque cree que tiene que resolver eso. Y eso también, esas heridas se quedan ahí. Cuando tú entiendes que muchas veces ni siquiera con la necesidad. O sea, tú como madre puedes proveérselo, pero a ti lo que te motiva es que sea el papá que se lo tenga que dar. Eso es lo que tú quieres, aunque tú puedas dárselo. Y eso está afectando directamente al niño. Mira, y ahí porque lo usan el niño para... o sea, el niño es el medio. Y eso es peligroso. Y yo le comentaba a alguien los otros días que no es que papá se fue, sino como tú como madre le narras la historia a tus hijos pequeños. La historia de cómo tú lo narras importa mucho para lo emocional. Y hay muchas madres, por ejemplo, que esos padres irresponsables, porque no podemos quitarle ese valor y ese peso de no cumplir, no solamente con lo económico, porque mucha gente cree que papá es el que da la mensualidad, que papá es el que cubre el colegio y solamente porque hay papás que no están aquí, pero solamente mándalo y cubre lo económico, pero ese no es papá. Y la parte emocional sí importa en la vida de ese niño. Y cómo narramos la historia de papá se fue va a importar, porque no es que tú le estés cubriendo la espalda, tú no estás cubriéndole la espalda a ese sinvergüenza que se fue, tú estás cubriendo los sentimientos de tu hijo o de tus hijos que están ahí. Y decía, ¿qué historia le contamos? No, tu papá un desgraciado nos dejó y nos abandonó. Nos dejó solo y pasamos trabajo y pasamos hambre. Cuando tú le cuentas a tu hijo esa historia, lamentablemente ese hijo va a nacer con un resentimiento de abandono y va a decir, papá ese desgraciado se fue. Y yo conozco historias que hoy hay padres que quisieron volver a arreglar lo que hicieron, pero los hijos lo odian. Y tienen ese resentimiento y tú odiar a la figura que entiendes que tú más debes de amar. Eso es un trauma. Claro. Full. Y ese trauma se va a reflejar no solamente en la vida, porque si fuera solamente en la vida de ese círculo, se va a reflejar en la esposa, se va a reflejar en el esposo. Y en los futuros hijos. Y en los hijos también, porque ese es resentimiento. Ahora, veo la misma historia del papá que abandona y la mamá que la cuenta de diferente. No,
él se fue y más grande, luego cuando tenga la madurez, sentarse, mira lo que pasó y esto y esto y esto, lo vas a asumir. Por eso tú ves que hay hijos que aunque papá lo abandona, siempre van a buscar la forma de ver y confrontar al papá, porque aunque tú no quieras que lo vea, lo van a buscar a través de las redes sociales, van a buscar el teléfono, un tío que siempre está desgracioso le va a dar el número y lo van a buscar y va a contar la historia que entienda, pero algún día lo vas a confrontar y como lo cuenta lo va a afectar, que es muy difícil que él cuenta, no, se fue, pero en algún momento él te va a buscar, pasó algo. Lo cuenta diferente, no cubriéndole la espalda, sino cuidando siempre las emociones de su hijo, que no tiene la capacidad en ese momento de ver o de discernir qué está bien y qué está mal. Y es lo que muchas madres no entienden. Entienden que le está haciendo un daño a ese desgraciado, a ese bandido que se fue. Y no un daño que le está haciendo a él, sino a tu hijo. Sí, también conozco padres también, que es todo lo contrario que hemos dicho, que hemos mencionado acá hoy. Hay padres que a pesar de que se separan de su madre, de la madre, Sí. son padres, aunque estén separados, no están en el mismo hogar, pero sí son padres presentes. Son padres que llaman a sus hijos, son padres que buscan a sus hijos. Y también la madre muchas veces coopera, llama a tu papá, mira a ver cómo está. Y vemos que eso es una relación sana y que el niño, a pesar de que su papá no vive con él, sí tiene esa fortaleza de que sabe que puede contar con su papá para cualquier cosa. Y yo entiendo que ese es el parámetro que deben seguir todos los padres que están separados de la familia para que tengan un mayor valor en la sociedad y que los hijos lo puedan ver de manera diferente. Sí. Y no solamente los que están separados, también los que viven, porque es lo que estamos diciendo. Hay padres que viven, pero son padres ausentes, no son padres que están siempre con sus hijos. Entonces, sigamos ese parámetro, como dice Carmen, de que el padre es importante también y que el niño necesita mucho, mucho de su padre. Claro, y también en esa parte, tú sabes que a veces, como decía Carmen, se separan, pero viven pendientes de su hijo. Incluso a veces se separan y se van fuera del país, pero viven pendientes a todo, absolutamente todo. No solo en lo económico, de que yo puse el dinero, no. Fuiste al colegio, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Cómo te fue en el inglés? ¿Cómo va el día a día? ¿Qué tú comiste? Y eso es muy importante. Sí. ¿En qué está? ¿Qué vas a hacer? Esas son partes muy importantes en lo emocional. Y lo digo porque soy un ejemplo. O sea, tengo mi niña, la más grande, y ojalá tuve esa niña. O sea, se desvive por su papá. ¿Pero por qué? Él no vive aquí. ¿Pero por qué lo hace? O sea, porque es un padre presente en todo el sentido de la palabra. O sea, él siempre está pendiente de ella. Entonces, cuando eso pasa, los niños, como dije, son niños sanos, que van a ser adultos competentes, porque tú estás haciendo un buen trabajo, o estamos haciendo un buen trabajo. Porque si yo como madre en algún momento veo que no llama, o le digo, pero como dijo Carmen, llama a tu papá, tú hablaste con tu papá, o sea, tú estás pendiente. Sí. Entonces, que también la madre tenemos que, porque decimos, que el padre, pero también a veces las madres somos culpables, como dijo Jonathan, porque empezamos a hablarle, y ese desgraciado, y ese azaroso, mira, me aportó el dinero, yo no he pagado el colegio, y mami. Habla con tu papá. Sí, exactamente. Tu padre ni te llama a ti para saber de ti, cómo tú amaneciste. Mira, dile que si no te manda el dinero hoy, le voy a poner una pensión mañana. Sí, hazte Le todo voy a mandar para la fiscalía. Exactamente. Y el hombre corriendo una vez para que no lleve a la fiscalía. No, y mira, y qué bueno que mencionaron ustedes ese tema, porque es una realidad. Los divorcios, la separación hoy en día es muy alta. Antes de decir llevar a un niño al colegio y decir que su padre está divorciado era como una vergüenza, hoy en día es una normalidad, porque son más los padres separados que los que viven con su pareja. Y hay aquí se ha repetido como una cultura que los padres se separan y entienden que también se separan de los hijos. Sí. Y abandonan totalmente a los hijos. Pero hay otros que a pesar de eso están presentes, están tanto ahí, como tú dices. Yo conozco muchos casos que no viven con su pareja, con la mamá de su hijo, pero están ahí presentes. Tú eres un ejemplo, que se Jonathan. comieron. Igualmente el claro. papá de la niña mayor. Sí. Muchas veces cuesta cuando la otra parte no tiene una madurez para entender la separación, porque nosotros como papá o como hombre a veces tenemos también mucha presión por parte de la otra parte, pero si tú entiendes cuál es tu responsabilidad y tú entiendes
que le conviene a tus hijos, tú ser el papá independientemente de que la relación de su mamá no funcionó, entonces vamos a tener adultos sanos. Claro. Y muchas de las debilidades que tenemos hoy, que hay que decirlo y llamarlo por su nombre, porque nosotros como programa de salud mental, y siempre decimos que somos una voz a favor, es decir, a veces cosas que la sociedad muchas veces no maneja, pero tampoco lo quiere entender o ni siquiera lo quiere escuchar. Y hoy tenemos muchos jóvenes, de verdad, imprudentes, accidentes de tránsito muy altos, jóvenes que No tienen respetan mucho miedo, los irrespetuosos de los adultos, Dios mío. jóvenes que vemos todas ese mal social o esos factores psicosociales que están afectando hoy en nuestra sociedad, y es porque hay un papá ausente y no lo podemos negar. Cuando papá no está ahí, que se supone que es una figura de autoridad, que es la figura que siempre se le aplica, vemos esos jóvenes que hoy en día se doblan. ¿Y cuántos jóvenes no hemos visto que se doblan ante las primeras situaciones que aparecen? Que se caen, que se desbarata por cualquier cosa. Y tú dices, ay, pero esta generación sí es débil. ¿Cómo fue que le hicimos? La generación del cristal. Y le hemos puesto esos nombres porque se desploman. Caen una estoy en depre de una vez y no se quieren levantar porque se quemaron un examen o porque tuvieron un día malo y no le quieren, y se levantan y no le quieren hablar ni a papá ni a mamá y a todo el mundo que esté ahí. Porque la figura paterna importa mucho en la crianza de los hijos. Claro, tú sabes también, Jonathan, qué pasa a veces. Que si el padre lo intenta, a veces la sociedad o hasta la misma familia, pero si tú te separaste de esa mujer, ¿y qué es lo que tú haces? O sea, como con tanta conexión, entonces ya a veces, digo, porque tú eres padre y tú sabes lo que es bueno para tus hijos, pero recuerda que no todo el mundo tiene la misma capacidad. No, que volvemos al punto de la presión social. Exactamente. Sí. Entonces, que a veces aunque lo quieren hacer bien, pero como que vuelven otra vez. Y por la presión, como dice Carmen, la presión social, entonces entienden como, no, yo nada más le voy a mandar su dinero. También buscan parejas inmaduras, que esas son. Tú sabes que habemos mujeres que sí bueno, me voy a sacar de ahí porque no me ha tocado, pero hay mujeres que se casan con hombres ya separados de otra mujer, que tienen hijos y ya tú sabes que no pueden llamar a esa persona. Si el niño se enferma y la mamá, obvio, no tiene un vehículo donde llevar al niño a la madrugada, llama al papá, mira, para que me lleve al hospital, a la clínica. Ya tiene problemas con esa mujer ahí. No, tú no tienes que llevarlo. ¿Y por qué? Si ustedes están separados, claro que tiene derecho. Claro, porque es su hija. Mira, yo conozco un caso, claro está como era el nombre y todo eso, o sea, no lo voy a decir. Conozco un caso que... Y la niña es pequeña, la niña lo que tiene creo que tiene 4 o 5 años. Pero si el papá va a buscarlo, el papá no entra a esa casa, ni a la casa de la mamá, ni a la casa de los abuelos. Tienen que llevar uno de los hermanos para que el hermano entre a la casa a buscar a la niña. Cuando vuelven a llevar a la niña es lo mismo. O sea, él no entra a esa casa. Entonces dime, esta niña, en el futuro, ¿qué esperamos de ella? Y que Elisa mencionaba un punto muy importante y es la madurez. La inmadurez está acabando con la forma de cómo criar sano y cómo papá y mamá poder lidiar con ciertas situaciones que son de adultos donde no tienen que involucrar a los niños. A los niños. Sí, yo, por el asunto de la inmadurez también, los padres como que ahora no piensan en los hijos. Digo ahora porque antes como que era un poco más dedicado, o sea, uno dice como los viejos, pero ahora no sé si es porque tienen hijos tan joven y no están preparados y no piensan en la responsabilidad de los hijos. Lo sueltan donde los abuelos y tú en la calle, el hombre, la mujer. No solamente ahora, Rubí, lo que pasa es que ahora se ve más, porque que hay personas que han criado, que crían hasta 10 hijos que no son de ellos y es porque los padres lo dejan. Sí, pero yo digo ahora en el sentido de que tienen... Porque ahora, mi amor, paren de que 15, 16, tú la ves en la calle, o sea... Ahora, respondiendo a la pregunta del tema, y ya casi para concluir, ¿por qué ustedes entienden por qué papá no importa? No estoy de acuerdo con esa pregunta. Papá sí importa. Claro. Entiendo que a algunas personas no le importa, por lo que dije ahorita, vuelvo y reivindico, que personas que tienen una mala relación, porque ahí está la mala relación entre la familia, entre los padres e hijos, abandonos, como mencioné,
y esos padres que vienen con una herida marcada desde pequeño, tú sabes, y ya lo vienen a, como dijo Jonathan ahorita, ya lo vienen arrastrando y le causan consecuencias a sus hijos, también a la pareja. Por eso entiendo que no importan los padres. ¿Y usted, Carmen? Bueno, ya eso depende de cada quien, o sea, depende de la percepción de cada quien como lo vea, porque hay muchas personas que sus padres hasta más importante que su madre. Sí. Va a depender del contexto, de la situación, va a depender de la historia de vida de esa persona, de la relación que tuvo con sus familiares en ese desarrollo, en ese crecimiento, de qué le inculpado tanto su padre como su madre. O sea, eso va a depender de qué tan importante. Ese papá importa, de verdad. Claro que sí. Claro que sí. Papá, Aunque uno no lo vea, aunque ellos mismos no lo crean. aunque algunos no. Exactamente. Sí. ¿Sabes que una de las cosas que entendemos que hay muchos que entienden que papá no importa y es porque los débiles apego emocional en el sentido? Enseñaron a muchos hombres, nos enseñaron que como que ser muy, muy pegajoso, con mostrar muchos sentimientos, como que no era de hombre. Y hay muchos que nos criaron así. Papá es fuerte, papá era, como tú mencionabas ahorita, la mano dura. Y eso influye mucho a de que papá no solamente flores, sino papá no es ese demostración pública de sentimiento en un día específico, igual que mamá, porque muchas veces papá es como más despegado emocionalmente. Y si vean los Bueno. lindos que se ven los padres cuando son así tan Eso es apegados, chulísimo. eso es chulísimo. Eso es chulísimo. Eso es Son muy chulísimo. lindos realmente. Yo tengo 2 niñas, ya se le viven, tienen su momento ya que tienen, por ejemplo, X tiempo que no ven a su papá y en el día, la ve, y papi, ¿dónde está? Pero llame ese hombre. Y lo que venga solamente para verlo, solamente para eso. Y él igual con ellas. Eso es muy lindo. Bueno, yo pienso mucho en los padres presentes y también esos padres que como que reconocen su rol en silencio. Digo en silencio porque, como dijo Jonathan, no lo expresan de tal manera, por ejemplo, como la madre, que vimos beso, abrazo, pero todo también es por la costumbre, porque también esos padres, mi amor, que besan a sus hijos, lo abrazan, como dijo Elizabeth, eso es hermoso. Y de verdad, Jonathan, tú que tienes niña, a mí me encanta ver los papás cuando están besando y abrazando a tus hijas y que mi amor y te amo. Y yo, ay, Dios mío, pero eso es lindísimo. O sea, papá sí importa. Y lo bueno y lo lindo que tú te ves, por ejemplo, en mi graduación, fueron mis hijos. Y yo me sentí tan feliz que mis 4 hijos participaron. Y a veces tú te pones a decir, importa, porque a veces tú tienes muchos amigos, tienes mucha gente, pero están ahí tus hijos, son tuyos, son parte de tu creación. Y muchas veces esos son los que van a reflejar cuando tú no estés, van a hacer recordar lo que tú eras de un momento específico. Muchos de ellos se parecen a ti físicamente, otros en la actitud. Yo tengo uno que cuando está molesto se le pega las 2 cejas. Y cuando yo lo veo digo, así, ese soy yo. Qué orgullo. No es un orgullo, pero tú comienzas a ver y digo, Claro que bueno, te sientes orgulloso. comienza a ver, Tú dices, mira, tiene algo de mí. y comienza a ver. Pero sí, papá importa mucho. Claro. Y llegamos al punto ya final, el cierre de este programa y el momento de la reflexión. Así que, chicas, ¿quién inicia? Bueno, voy a iniciar yo. Elisa. Sí, voy a iniciar yo. Sé que era Ruby. Ah, No, pero está bien, mentira. yo estaba Es casi broma. perdonando a Elisa, No. ¿verdad? Es mentira. Sí, Ay, no, se notó. es un consejo para los padres que deben de hacer que cambie ese olvido que tienen sobre el Día de los Padres, no solamente de los padres, porque todos los días de los padres, así como todos los días es la madre, porque todos los días los hijos necesitan de los padres, así que sea un padre ausente. Ser un padre Digo presente, sea un padre presente, disculpa, sea un padre presente. Bueno, yo a esos papitos que viven con sus hijos y que son padres ausentes, o sea, solo viven juntos, por favor, por ustedes, por sus hijos, por la salud emocional de sus hijos,
involúcrese un poco más, no solo en lo económico, porque eso no es lo único que importa. Involúcrese en sus actividades del colegio, en la casa, tenga un momento familiar, ya sea un día puede ser un viernes, por ejemplo, que ya fin de semana, un día de película, donde pueden verlo todos juntos en familia. Los niños disfrutan eso. Para ellos eso es como, wow, qué importante soy para mis padres. Entonces, ustedes son importantes, papito, pero vamos, un chin más para error que podemos. Así es. Bueno, un llamado a esos padres que si usted quiere recibir más de sus hijos, tiene que darle más apoyo, más cariño, más amor, estar más pendiente de ellos para que cuando ya sean grandes y puedan hablar bien de su papá, le pregunten, ¿y tu papá? La persona va a demostrar en palabras, va a decir en palabras lo que realmente siente con relación a su papá. Si vemos una respuesta totalmente negativa, ya sabemos que la relación fue totalmente muy disfuncional. Pero si es una respuesta positiva, ya sabemos que fue una respuesta y que usted se ha ganado eso. Así es. Miren, no que este programa no es una forma de juzgar a nadie que lo esté haciendo mal, sino una forma como de reflexionar, porque no somos perfectos y siempre decimos que en el tema de crianza vamos aprendiendo en el camino, porque no hay un librito que nos enseña de si tú debes hacer esto, papá, así, sino vamos ensayos y errores que cometemos como papá y eso, y tenemos que tomarlo en cuenta si queremos crear hijos totalmente sanos. Y si nosotros somos, porque siempre mencionamos la parte ya como segundo, como la parte tercera, pero si tú fuiste de lo que de una manera u otra pasaste por una situación difícil, bueno, ahí está, tenemos tiempo de nosotros buscar terapia, buscar ayuda para no repetir los patrones, porque muchas veces repetimos lo que nos enseñaron. Y como forma de inmadurez, decía alguien, no culpamos, sino le explicamos el tema de que responsabilidad, porque a veces la responsabilidad nos toca hoy, nosotros entender, bueno, lo hicieron mal con nosotros posiblemente, pero quizás con ellos también, y se va repitiendo, y nosotros no tenemos por qué hacer lo mismo. Y buscar ayuda no es de débil, es de sabio. Y una de las cosas que yo recomiendo, y dejo la recomendación en el aire, y es que si no nos dieron amor y fueron despegados con nosotros emocional, nosotros podemos comenzar desde ahora a crear vínculos con nuestros hijos. La mamá decía al principio, crean vínculos cuando los tienen en la barriga. Nosotros como papás creamos vínculos cuando nos involucramos en la parte de las creencias, que también es parte de nuestra responsabilidad. Otra cosa, entender de que los hombres sí también tenemos sentimientos y te podemos expresarlo y expresar a nuestros hijos, decirle te amo. Ellos entiendan que no solamente lo demostramos económicamente, sino también lo demostramos cuando estamos ahí en la presentación del colegio, que eso le da mucha seguridad. Yo he visto cuando yo llego a una presentación del colegio, mis hijos me están buscando y yo tengo que levantar la mano para decirle estoy aquí, y veo que cómo cambia su rostro y cómo cambia la forma de están haciendo las cosas, porque lo hacen para nosotros, para que nosotros nos sentamos seguros. Mi hijo siempre llamaba, cuando le entregaban la nota, me llamaba y me decía, papi, pasé, porque no quiero hacer nada que te sienta, como que no te sienta mal, que te sientas mal ellos quieren conmigo. que tú te sientas orgulloso. Sí. Exacto. Y me llama un día, papi, le gané a todito en el ajedrez hasta la maestra, porque yo le enseñé a jugar al ajedrez. Te agradezco por enseñarme a jugar al ajedrez. Y eso me hizo sentir bien, porque entiendo, bueno, le enseñé algo de mí tiene que aprender. Entonces, eso es parte. Nosotros tenemos que aprender como papá, y yo, bueno, hay que hacerlo. Como profesional, lo invitamos que si no, buscar ayuda. Hay muchísimos profesionales, hay muchos grupos de apoyo. Claro. Enseñar a papá cómo mejorar y a mamá cómo mejorar el vínculo para poder tener hijos felices. Si no tienen más que decir, eso es Psicovoces y les recomendamos seguir nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram. Y felicidades a los días de los padres porque estamos en el mes, ¿verdad? Un aplauso para esos padres. A los que lo están haciendo bien, a los que se están esforzando por hacerlo mejor. Felicidades para todos. Así que hasta la próxima y seguir así como sea.